Bienvenidos a un nuevo episodio del canal Mexlivo. Hoy tenemos a un invitado con una historia que parece sacada de una película, pero lamentablemente es la realidad de nuestro país. Por seguridad, mantendremos su identidad en el anonimato y lo llamaremos Centauro. Hermano, gracias por estar aquí. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo llegaste a ser escolta de un alcalde en Guerrero? Gracias por el espacio. Primero que nada. Pues mira, todo empezó por la necesidad, como le pasa a la mayoría de los cabrones que terminan metidos en este desmadre. Yo venía de salir del ejército. Estuve 5 años en infantería, me comí los peores despliegues en la sierra, erradicando plantíos, viviendo a base de latas de atún y durmiendo en el lodo. Y todo por un sueldo que no me alcanzaba ni para mandarle algo decente a mi familia. Cuando pedí mi baja, me fui a Chilpancingo a buscarle por el lado de la policía estatal. Ahí pagan un poco mejor y, según yo, no iba a estar tan jodido como en el cerro. Pero la realidad de Guerrero es otra. Entré a la policía estatal y a los pocos meses me asignaron a la unidad de protección a funcionarios. Así le llaman. Pero la verdad es que te vuelves el guarura privado de los políticos. En el 2015, me asignaron a la campaña de un candidato a la presidencia municipal de un municipio en la región de Tierra Caliente. No te voy a decir el nombre exacto del pueblo, pero es de esos lugares donde el calor te derrite los sesos a 40 grados a la sombra, donde las calles no están pavimentadas y donde todo mundo sabe quién manda realmente. El candidato era un tipo carismático, ingeniero de profesión, que hablaba muy bonito sobre rescatar al pueblo. Al principio, mi trabajo era sencillo. Éramos 4 escoltas en 2 camionetas. Él andaba en una Grand Cherokee blindada nivel 3, y nosotros lo seguíamos en una Toyota Hilux. Yo iba de copiloto en la escolta, siempre con mi R15 entre las piernas, con el tiro arriba. Las primeras semanas de campaña fueron pura fiesta, mítines en las plazas, barbacoa, música de viento, borracheras. El candidato se daba baños de pueblo, abrazaba a las viejitas, cargaba a los niños. Yo lo veía y pensaba, bueno, este cabrón parece decente. Nos trataba bien, nos invitaba a comer, nos daba nuestros viáticos a tiempo. Pero uno que tiene entrenamiento militar empieza a notar cosas. Empecé a ver que a los mítines llegaban ciertas camionetas sin placas. Lobo, Ford Lobo, Cheyenne, polarizadas hasta el frente. Se paraban lejos, en la orilla de los eventos. Unos vatos con mariconeras cruzadas en el pecho se bajaban, nomás a observar. El candidato nunca los volteaba a ver, pero yo sabía que su coordinador de campaña sí iba y platicaba con ellos. Yo le decía a mi comandante, el jefe de la escolta, «Oye, mi jefe, esos güeyes son de la maña, ¿qué hacemos?» Y él nomás me decía, «Tú cállate, el hocico, Centauro. Nosotros venimos a cuidar que al ingeniero no le den un balazolos contra los políticos. De lo demás, tú no ves nada». Y así lo hice. Me callé. Hasta que un día, faltando un mes para las elecciones, la campaña se suspendió de repente a las 6 de la tarde. El candidato nos dijo, «Muchachos, dejen la camioneta blindada, súbanse conmigo a la Suburban negra, vamos a una reunión privada». No quiso llevar a todos. Solo me pidió a mí y a mi comandante que lo acompañáramos. Agarramos una carretera estatal que se mete directo a la sierra. Ya estaba oscureciendo. No había señal de celular. Yo sentía que las tripas se me retorcían porque sabía perfectamente hacia dónde íbamos. Íbamos a territorio del cártel que controlaba toda esa franja. ¿Y qué pasó al llegar a ese lugar en la sierra? Fue una escena que no se me va a olvidar nunca en mi perra vida. Llevábamos como 40 minutos manejando por pura terracería. El polvo era tan espeso que ni con las altas veías bien. De repente, en una curva, nos topamos con un retén. Pero no era del ejército, obvio no.
Eran como 15 cabrones, todos vestidos de civil pero con equipo táctico. Llevaban pecheras, cascos balísticos, radios de onda corta y puro cuerno de chivo, AK-47. Había 2 camionetas atravesadas en el camino y una ametralladora Mini-Me calibre 5,56 montada en la batea de una de ellas. Cuando los vi, por instinto, quité el seguro de mi R-15. El clic sonó fuerte en el silencio de la cabina. El candidato volteó hecho un demonio, pálido del susto, y me gritó: «¡Baja esa madre, pendejo! ¡Baja el arma o nos matan a todos!». Mi comandante me puso la mano en el cañón y me obligó a apuntar al piso. Nos paramos. Un güey con un pasamontañas se acercó a la ventana del candidato, que ya la había bajado. El vato ni siquiera levantó el arma. Nomás se asomó, vio al candidato y dijo por su radio: «Aquí viene el ingeniero, ábranle». Quitaron las camionetas y seguimos avanzando otros 10 minutos hasta llegar a un rancho enorme. Había como 20 trocas estacionadas, caballos de pura sangre en los corrales y un chingo de sicarios armados hasta los dientes. Nos bajamos de la Suburban. A mí y a mi comandante nos dijeron: «Ustedes dejen los fierros en la camioneta». Nos desarmaron, literal. Nos quedamos en calzones, tácticamente hablando. Al candidato lo pasaron a una palapa grande, donde había una mesa larga de madera. En la cabecera estaba sentado un señor, ya mayor, como de unos 50 y tantos años, con sombrero tejano, botas de avestruz, tomando un whisky. Era el jefe de plaza de toda esa región. Le decían el patrón. Yo me quedé como a 10 metros, parado junto a los demás sicarios, viendo todo. El patrón se paró, abrazó al candidato como si fueran compadres de toda la vida y le dijo: «Ingeniero, qué bueno que viniste». Se sentaron a platicar. Yo no escuchaba todo, pero la brisa traía algunas frases. El patrón le estaba diciendo que la campaña iba muy bien, que él ya había convencido a los comisarios ejidales para que votaran por él. Luego, hicieron una seña y un sicario trajo 2 maletas deportivas de esas que se usan para el gimnasio, marca Nike. Las abrieron ahí mismo sobre la mesa. Estaban atascadas de billetes de 500 pesos, fajillos y fajillos de dinero. El patrón le dijo: «Aquí hay 5 milloncitos para que cierres fuerte la campaña. Ya sabes que el trato es el mismo de siempre. Tú ganas. La policía municipal es mía. La dirección de obras públicas es de mi compadre. Y a mí me dejas trabajar. Nadie te va a molestar en el pueblo». El candidato asintió. Tragó saliva y le dijo: «Claro que sí, señor. Usted sabe que somos gente de palabra». Yo nomás miraba a mi comandante y él estaba pálido, con la vista clavada en el piso. En ese momento entendí que la política en Guerrero es solo una fachada. El verdadero presidente municipal era el tipo del sombrero. Nosotros, los escoltas, la policía, el gobierno, éramos solo los empleados de la maña. Cargamos las maletas con el dinero en la cajuela de nuestra Suburban y nos regresamos en silencio. Nadie dijo una sola palabra en todo el camino de vuelta. Yo sentía un asco profundo, pero al mismo tiempo un miedo que me congelaba la sangre. Ya estaba metido ahí y sabía demasiado. ¡Qué locura! ¿Qué cambió cuando el candidato finalmente ganó las elecciones y tomó el poder? Cambió absolutamente todo, hermano. El día de la toma de protesta fue un circo. El gobernador fue, hubo banda, confeti, discursos sobre la paz y la prosperidad. Pero detrás de la presidencia municipal, en las oficinas que nadie ve, se estaba repartiendo el pastel, o mejor dicho, se estaba entregando el municipio a los dueños reales. A los 2 días de asumir el cargo, llegó el primer citatorio del patrón. El alcalde me llamó a su oficina, sudando frío, y me dijo: «Prepara la blindada, vamos a ver a los amigos».
Cuando llegamos al punto de reunión, que esta vez fue en una bodega a las afueras del pueblo, el trato ya no fue de abrazos. El patrón estaba rodeado de sus matones y ni siquiera se paró a saludar. Le tiró una lista en la mesa al alcalde. Le dijo: ahí están los nombres de los comandantes que vas a poner en la policía preventiva, en tránsito, y el director de seguridad pública. El alcalde la leyó y se puso blanco. Intentó negociar, le dijo: patrón, al director de seguridad pública lo tengo que poner yo. El Estado me exige que tenga los exámenes de control de confianza. No puedo poner a este muchacho. Tiene antecedentes. El jefe del cártel soltó una carcajada que heló la bodega. Agarró su pistola, una Colt 38 Super con cachas de oro, la sacó de la funda y la puso sobre la mesa. Mira, cabrón, le dijo, tú estás sentado en esa silla porque yo te senté. A mí me vale madre lo que diga tu gobernador o lo que digan en México. Si no pones a mi gente, mañana amanece la presidencia municipal llena de plomo y a ti te voy a colgar del puente. ¿Nos entendimos? El alcalde temblaba tanto que casi no podía hablar. Dijo que sí. Al día siguiente, la policía municipal cambió por completo. Despidieron a los policías viejos, a los que medio hacían su trabajo, y entraron puros vatos que ni siquiera sabían marchar, güey. Tipos con tatuajes de la Santa Muerte, con cortes de pelo de malandro, que andaban patrullando en las unidades oficiales, pero fumando marihuana descaradamente. La policía se convirtió en el brazo armado legal del cártel. Ellos hacían los levantones. Si alguien no pagaba el derecho de piso, no iba el cártel, iba la patrulla de la policía municipal. Lo subían a la caja y lo entregaban en las afueras del pueblo. Y yo, como escolta personal del alcalde, tenía que tragarme todo eso. Mi trabajo era cuidar a un títere. Lo peor vino con el presupuesto. Empezaron a desviar fondos del ramo 33, que es el dinero federal para obras de infraestructura, drenaje, pavimentación. El alcalde le daba los contratos a unas constructoras fantasma que eran de los líderes del cártel. Facturaban millones de pesos por calles que nunca se pavimentaron. El dinero se iba directo a comprar armas, trocas y a pagarle a los sicarios. El alcalde al principio estaba asustado, pero después, cuando vio que él también se podía quedar con una tajada millonaria, se le quitó el miedo y se volvió ambicioso. Empezó a comprarse ranchos, caballos finos, camionetas del año. Se creyó el cuento de que era intocable porque los malos lo protegían. Yo lo veía tomar whisky caro y reírse en las fiestas con los líderes de la maña. Se volvió uno de ellos. Pero en este negocio, la ambición siempre te cuesta la vida o la paz. Y el alcalde cometió el peor error que puedes cometer. Intentó robarle al cártel. ¿Se atrevió a robarles a ellos? ¿Cómo se les ocurrió hacer eso y qué pasó? Fue una estupidez monumental, producto de la avaricia pura. Resulta que llegó una partida extra de recursos federales, unos 20 millones de pesos para un supuesto puente vehicular que iba a conectar dos comunidades. Según el trato original, el alcalde tenía que desviar el 80% de eso para el patrón. Pero el alcalde, ya mareado por el poder y rodeado de asesores igual de pendejos y corruptos que él, pensó que podía engañarlos. Mandó hacer un puente de verdad, pero con materiales de la peor calidad que te puedas imaginar. Gastó como 5 millones en la obra. Se clavó 10 millones en cuentas a nombre de su esposa y de prestanombres. Y al cártel solo le mandó 5 millones, diciéndoles que el gobierno federal había recortado el presupuesto y que era todo lo que había llegado. El patrón no era ningún pendejo. Esos güeyes tienen contadores, tienen gente infiltrada en la Secretaría de Finanzas del Estado, saben exactamente cuánto entra y cuánto sale. Se tardaron como 2 semanas en darse cuenta de la trampa.
Una mañana de martes, llegamos temprano a la presidencia municipal. Yo venía en la avanzada, revisando el perímetro antes de que bajara el alcalde de su blindada. Cuando llego a la puerta principal del ayuntamiento, veo una hielera de esas del Oxxo, de unicel azul, tirada en la entrada, amarrada con cinta canela. Encima tenía una cartulina verde fosforescente. Desde que la vi, se me bajó la sangre a los talones. Yo ya sabía qué significaba eso en Guerrero. Le dije por el radio a mi comandante: «Comandante, aborte, aborte, no baje al principal. Tenemos un paquete en la entrada 1». El comandante detuvo la camioneta del alcalde a media calle. Yo me acerqué con mi arma desenfundada. Leí la cartulina. Decía: «Para el ingeniero Rata. Tienes 24 horas para regresar los 10 millones que te robaste, o el próximo que va a estar aquí adentro eres tú. Atentamente, el patrón». Agarré mi navaja táctica y corté la cinta de la hielera. La destapé con el cañón del rifle para no dejar huellas. Adentro, sobre una cama de hielo derretido y sangre coagulada, estaba la cabeza del contador personal del alcalde. El vato tenía los ojos abiertos y la boca llena de billetes de a 20 pesos metidos a la fuerza. Yo cerré la hielera, la pateé a un lado y grité por el radio: «Vámonos, vámonos, código rojo, extracción inmediata». Me subí corriendo a la caja de la Hilux y arrancamos quemando llanta. Nos fuimos directo a la casa del alcalde, una fortaleza que había construido con muros de 4 metros. Cuando llegamos y le dijimos lo que había en la hielera, el tipo se derrumbó. Se puso a llorar, literalmente a llorar como un niño chiquito, abrazando sus rodillas en el piso de la sala. Empezó a gritar: «¡Me van a matar! ¡Me van a matar!». Nosotros entramos en paranoia total. Cerramos todos los accesos de la casa. Éramos 8 escoltas estatales, y sabíamos que si el cártel decidía entrar por él, nos iban a hacer pedazos porque no teníamos el poder de fuego para detener a 50 sicarios. Yo me subí a la azotea con un rifle de francotirador que teníamos y me pasé toda la puta noche apuntando a la calle, escuchando cada ladrido de perro, cada motor a lo lejos, pensando que en cualquier momento iban a llegar las trocas monstruo a tumbarnos el portón. El alcalde se pasó toda la noche haciendo llamadas, intentando conseguir el dinero prestado, hablando con el gobernador, pidiendo ayuda al ejército. Pero nadie quería meter las manos. Cuando estás marcado por la maña, te vuelves un apestado. Al amanecer, el alcalde nos dijo: «Preparen las camionetas. Nos vamos a Chilpancingo. Voy a pedir refugio en la zona militar. Aquí no podemos quedarnos». Y ahí fue donde cometimos el segundo error: pensar que podíamos salir de su territorio así de fácil. ¿Los estaban esperando en el camino hacia Chilpancingo? Claro que nos estaban esperando. El cártel tiene halcones, que son punteros en cada esquina, en cada semáforo, en cada salida del pueblo. ¿Saben a qué hora vas al baño? Salimos en convoy, éramos 3 camionetas. Yo iba en la primera, que era una Tahoe blanca, abriendo paso. En medio iba la Grand Cherokee blindada nivel 5 del alcalde. Y atrás venía la Hilux con otros 4 compañeros estatales, cubriendo la retaguardia. Tomamos la carretera federal, esa que va serpenteando por los cerros, llena de curvas cerradas y barrancos. Íbamos rápido, a más de 120 kilómetros por hora. Yo iba de copiloto en la Tahoe, con mi fusil asomado por la ventana. Llevábamos unos 40 minutos de camino, ya casi llegando a una zona que se llama Casa Verde, que es un crucero muy famoso ahí. De repente, al salir de una curva muy cerrada, vimos un tráiler cruzado a lo ancho de los 2 carriles. Estaba bloqueando todo el paso. El chofer de mi camioneta frenó de golpe. Las llantas chillaron. Dejamos una marca de hule en el asfalto y nos detuvimos a unos 20 metros del tráiler.
El comandante, que iba en la camioneta del alcalde, gritó por el radio: «¡Emboscada! ¡Echen reversa! ¡Reversa! ¡Reversa!». Pero cuando la Hilux de atrás quiso maniobrar, de entre la maleza del cerro, salieron dos camionetas con blindaje artesanal, esos que les dicen monstruos. Nos cerraron el paso por atrás. Estábamos atrapados en un sándwich. Y entonces se desató el infierno. Empezó a llover plomo de todos lados. No era un tiroteo normal, era una lluvia de balas. Sonaba como si estuvieran tirando palomadas gigantes, un estruendo sordo y continuo. Tat, 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 tat. Me asomé por la ventana y vi los flamazos saliendo del cerro. Nos estaban tirando de posiciones elevadas. Las balas impactaban contra la Tahoe, atravesaban la lámina como si fuera papel. Mi compañero de atrás, un chavo que se llamaba Beto, recibió un impacto en el cuello antes de que pudiera agacharse. La sangre me salpicó la cara, caliente y con un olor cobrizo que hasta la fecha me da náuseas. «Bajen de las trocas y hagan perímetro», grité, y me tiré rodando al pavimento. Me arrastré hasta el muro de contención de la carretera. Empecé a disparar mi R-15 hacia el cerro, ráfaga tras ráfaga, pero ni siquiera veía a quién le tiraba. Solo disparaba a los destellos de las armas de ellos. El ruido era ensordecedor. De pronto, escuché un sonido diferente. Un pum, pum, pum. Muy grave, muy profundo. Era un calibre 50, un rifle Barrett, tirándole directo a la camioneta del alcalde. Vi cómo los impactos pegaban en el vidrio blindado de la Cherokee. El nivel 5 aguanta mucho, pero un Barrett lo destroza si le pega en el mismo lugar. El vidrio se empezó a hacer telaraña, blanco completamente. El alcalde y el comandante estaban adentro, agazapados en el piso de la camioneta. La Hilux de nuestros compañeros de atrás ya estaba ardiendo. Le habían metido un cohetazo, un RPG o una granada de 40 milímetros, no sé. Pero estaba en llamas. Yo sabía que si nos quedábamos ahí un minuto más, íbamos a ser cadáveres. Le grité a mi chofer, que milagrosamente no estaba herido: «Súbete, güey, embiste la camioneta de atrás y ábreles paso». El chofer se metió a rastras a la Tahoe, la prendió, metió reversa a fondo y chocó brutalmente contra uno de los monstruos que nos cerraba el paso. Lo movió lo suficiente para abrir una rendija hacia el barranco. La Cherokee del alcalde, que tenía llantas Run Flat, arrancó a pesar de tener los neumáticos destrozados. Pasó rozando el monstruo y el barranco, a punto de caerse, pero logró pasar. Nosotros íbamos detrás de ellos. Nos fuimos manejando sobre los rines, sacando chispas, mientras nos seguían disparando. Dejamos a dos compañeros quemándose en la Hilux y a Beto muerto en nuestra camioneta. Logramos llegar a un retén militar que estaba a unos 10 kilómetros adelante. Cuando los soldados nos vieron llegar, con la camioneta deshecha, humeando y llena de hoyos, nos apuntaron al principio, creyendo que éramos sicarios. Nos bajamos con las manos arriba. El alcalde salió de su blindada, cubierto de vidrios, meado en los pantalones, temblando incontrolablemente. Habíamos sobrevivido de puro milagro, pero el precio había sido altísimo. ¡Qué salvajada! ¿Y el alcalde qué hizo después de sobrevivir a eso y llegar con los militares? Lo que haría cualquier cobarde acorralado: suplicar por su vida entregando a los demás. Los militares nos llevaron a la zona militar en Chilpancingo. Nos metieron a una oficina para darnos primeros auxilios y tomarnos la declaración. Yo estaba en shock, limpiándome la sangre de Beto de la cara, temblando por la adrenalina que iba bajando. El alcalde estaba en una oficina separada con el comandante de la zona militar, pero las paredes eran delgadas. A las 2 horas, el teléfono satelital que traía el alcalde sonó.
¿Cómo chingados sabían que estaba ahí y cómo consiguieron comunicarse con él en una base militar? No me lo preguntes, porque el nivel de infiltración de la maña llega a lugares que no te imaginas. Yo escuché todo. Me pegué a la puerta. El alcalde contestó. Era el patrón. Yo escuchaba al alcalde llorar y decir, «Patrón, se lo juro, yo no fui. Fue mi contador. Él se robó el dinero sin que yo supiera. Deme tiempo, le voy a conseguir los 10 millones. Se los pago al doble, pero por favor no mate a mi familia, se lo suplico». Hubo un silencio largo. Luego, el alcalde dijo, «Sí, sí, se los entrego». Yo le digo dónde. «Sí, patrón, gracias». Cuando salió de esa oficina, ya no estaba llorando. Tenía una mirada fría, vacía. Nos llamó a los escoltas que quedábamos vivos, que éramos el comandante, yo y otro compañero. Nos dijo, «El gobernador ya nos va a mandar un helicóptero. Todo está arreglado». Hubo un malentendido, pero ya hablé con los señores. Me perdonaron la vida, pero me pidieron una prueba de lealtad. Yo le pregunté, ya sin ningún respeto, porque después de lo que habíamos pasado me valía madre su cargo. ¿Qué clase de prueba de lealtad, cabrón? Acaban de matar a nuestros compañeros. Él me miró a los ojos, sin parpadear, y me contestó. El patrón dice que los comandantes de la policía estatal que están en la región le están estorbando, que están pasando información al aceido. Quiere que los cite a una reunión confidencial mañana en la noche, en un punto ciego de la carretera. Yo los voy a llevar ahí, y ustedes me van a acompañar. Sentí que el estómago se me caía. El hijo de la chingada había negociado su vida a cambio de entregar a 3 comandantes de nuestra corporación, de la policía estatal, para que el cártel los masacrara. Los iba a usar como moneda de cambio para pagar los millones que él mismo se había robado. Le dije a mi comandante, a mi jefe directo, «Oye, no podemos hacer esto. Son nuestros compañeros de la estatal. Si hacemos esto, somos iguales que los sicarios». Pero mi comandante, que estaba más metido en la nómina del alcalde que yo, me jaló del chaleco y me dijo al oído, «Centauro, tú tienes esposa y una niña en Acapulco. Si abres el hocico o tratas de advertirles, el alcalde le dice al patrón que tú fuiste, y te van a ir a buscar a tu casa. Vamos a hacer lo que dice el jefe y después pedimos nuestro cambio. ¿Entendido?» Estaba atrapado. Estaba viendo cómo la corrupción máxima operaba frente a mis ojos. Un presidente municipal organizando el levantón de sus propios policías de estado para salvar su miserable vida. Y yo iba a ser el chofer de esa traición. Esa noche no dormí. Me la pasé vomitando en el baño del cuartel, limpiando mi R-15 mecánicamente, sabiendo que al día siguiente me iba a convertir en cómplice de un asesinato múltiple. Entregó a sus propios policías. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué les hicieron? Lo que hicimos fue una atrocidad. Una de esas cosas por las que sé que me voy a ir al infierno. Le llamamos la limpia. Al día siguiente, regresamos al municipio, escoltados por la Guardia Nacional. Fíjate nomás qué ironía. Llegamos al Palacio Municipal, que estaba lleno de hoyos de bala porque en la madrugada los del cártel habían pasado a rafaguearlo nomás para dejar el mensaje claro. El alcalde, ya sintiéndose intocable otra vez, operó desde su oficina. Llamó por la radio cifrada de la policía a los 3 comandantes regionales de la policía estatal. Les dijo, «Comandantes, necesito que vengan de inmediato a la bodega de fertilizantes que está en la salida norte. Tengo información delicada del gobernador sobre el ataque de ayer. Vengan solos, es confidencial, no quiero que se filtre». Los comandantes, confiando en la autoridad del alcalde, dijeron que iban para allá. Nosotros llegamos a la bodega primero. Era una nave industrial abandonada, oscura, llena de polvo y olor a químicos. El alcalde se quedó en la camioneta blindada.
A mí me mandaron a la puerta de entrada para recibir a los comandantes. Pasaron unos 20 minutos. Yo estaba sudando frío. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. A lo lejos, vi las luces de 2 patrullas de la estatal acercándose. Se estacionaron frente a la bodega. Se bajaron los 3 comandantes, vestidos con sus uniformes tácticos azules. Uno de ellos, el comandante Fénix, me saludó. «¿Qué pasó, Centauro? Estuvo cabrón lo de ayer, ¿eh? Venimos a ver al ingeniero». Yo lo miré, tragué saliva, y no le pude sostener la mirada. Solo les abrí el portón y les dije, «Pasen, los está esperando adentro». Entraron los 3 a la bodega. En cuanto dieron 5 pasos hacia la oscuridad del interior, escuché el ruido de cerrojos de armas cortando cartucho. Eran decenas. De entre las sombras de las pacas de fertilizante, salieron como 30 sicarios del cártel, apuntándoles con los cuernos de chivo. El líder de los sicarios, un tipo apodado El Muelas, gritó, «Al piso, hijos de su puta madre, tiren las armas o los despedazamos aquí mismo». Fénix intentó sacar su pistola, pero le dieron un culatazo en la nuca que lo mandó de bruces al concreto. A los otros 2 los patearon hasta dejarlos en el suelo. Los desarmaron en segundos. Los empezaron a amarrar con cinchos de plástico de las manos y de los pies, mientras los comandantes gritaban, «Centauro, comandante, ayúdenos, nos están poniendo un 4». Esos gritos se me quedaron clavados en la cabeza. Los metieron a la fuerza a la batea de una camioneta civil. El Muelas se acercó a donde estaba nuestra blindada, tocó el vidrio. El alcalde bajó la ventana unos centímetros, y el sicario le dijo, «El patrón manda decir que cuentas saldadas, ingeniero, pero a la otra la hieleraba a traer tu cabeza». El alcalde solo asintió. Arrancamos y nos fuimos. Me pasé todo el camino viendo por el retrovisor. Sabía lo que les esperaba a esos 3 compañeros. Los cuerpos aparecieron 3 días después en una cuneta de la carretera de Cuota. Estaban en bolsas de plástico negro, desmembrados, con huellas de tortura espantosas. Les habían quitado la piel de la cara y les dejaron un narcomensaje que decía que eso les pasaba por apoyar a los contras. El pueblo entero entró en un estado de terror absoluto. Después de eso, hubo un toque de queda no oficial. A las 7 de la noche, no había un alma en las calles. Los negocios cerraron. La gente que tenía dinero, los comerciantes, los ganaderos, empezaron a huir del municipio dejando sus casas abandonadas, porque el cártel, sintiéndose dueño absoluto, empezó a cobrar piso hasta por vender tortillas. Y en medio de todo eso, el alcalde seguía gobernando, despachando desde su oficina, cobrando sus cheques, totalmente sometido al cártel. Pero la paranoia lo estaba volviendo loco. Ya no confiaba en nadie. Empezó a mirarme a mí y a los otros 2 escoltas sobrevivientes con desconfianza. Y fue entonces cuando me di cuenta de que nosotros éramos los siguientes en la lista. Ahí fue cuando decidiste que tenía... Exactamente. Fue una cuestión de instinto de supervivencia puro. Pasaron un par de semanas después de la muerte de los comandantes. El ambiente en la escolta estaba pesadísimo. Mi comandante andaba muy nervioso, hablando por teléfono a escondidas del alcalde. Y el alcalde andaba muy cariñoso con los nuevos policías municipales, que, como te dije, eran puros halcones y sicarios del cártel disfrazados de policías. Una noche, estábamos en la casa de seguridad del alcalde. A mí me tocaba hacer la guardia de madrugada en la puerta principal. Como a las 3 de la mañana, salí al patio trasero para echarme un cigarro y orinar. La ventana de la oficina del alcalde estaba entreabierta. Me acerqué en silencio, pegándome a la pared. Escuché la voz del alcalde hablando por teléfono. Estaba hablando con el enlace del patrón. Le estaba diciendo, «Sí, ya están muy nerviosos.
El centauro y el comandante saben demasiado sobre lo del puente y lo de la bodega. Ya me los quiero quitar de encima. Les voy a decir que los mando de avanzada a Acapulco el viernes. Ustedes los interceptan en la caseta de Palo Blanco. Limpio, sin que se haga escándalo en el pueblo, que parezca que los agarró la contra. Se me heló la sangre. El cabrón nos iba a vender otra vez. Iba a repetir la misma jugada que hizo con los comandantes de la estatal. Iba a usar el mismo puto truco de mandarnos a una trampa para que nos levantara la maña y nos asesinaran. Terminé el cigarro temblando de rabia. Me dieron ganas de entrar, patear la puerta, agarrarlo del cuello y vaciarle el cargador del R-15 en la cabeza. Te juro que lo pensé. Estuve a punto de hacerlo. Pero si mataba a un alcalde en funciones, no solo me iba a buscar todo el aparato del Estado por magnicidio, sino que el cártel me iba a desollar vivo porque el alcalde era su mina de oro. Tenía que pensar fríamente. Fui a donde dormía mi comandante. Lo desperté tapándole la boca con la mano. Le susurré lo que había escuchado. El güey se puso blanco. Me miró a los ojos y me dijo: «Vámonos. Ya. Ahorita». Eran las 4 de la mañana. No podíamos llevarnos la camioneta oficial porque tenía GPS y nos iban a rastrear inmediatamente. Teníamos que irnos a pie. Fuimos a la armería improvisada que teníamos. Dejamos nuestros chalecos de cargo, los fusiles R-15 y los radios. Si nos agarraban con el armamento estatal, nos iban a acusar de deserción y robo de armamento. Nos buscarían los militares. Solo me llevé mi pistola personal, una Glock 9 milímetros que tenía registrada como particular, y todo el efectivo que tenía guardado en mi mochila, que eran como unos 40,000 pesos que había juntado de puros viáticos. Salimos por la puerta de servicio. Saltamos la barda de atrás que daba a un terreno baldío y empezamos a caminar entre el monte. Caminamos como 5 kilómetros en la oscuridad total, esquivando las carreteras principales porque sabíamos que en cada salida del pueblo había halcones de la maña. Teníamos que llegar a un pueblo vecino para agarrar un autobús de pasajeros. Fueron las horas más largas de mi vida. Cada perro que ladraba, cada rama que pisábamos, sentía que nos iban a descubrir. Llegamos al pueblo vecino cuando ya estaba amaneciendo. Nos metimos a una tienda de ropa usada que apenas estaba abriendo. Compramos unas gorras piteras, unas chamarras viejas y nos cambiamos de ropa ahí mismo para no parecer policías. Fuimos a la terminal de autobuses, que era un jacal con techo de lámina. Compramos un boleto para un camión de segunda clase que iba hacia Cuernavaca. Ni siquiera para Acapulco queríamos salir del estado de Guerrero por completo. El viaje en ese camión fue una tortura psicológica. Hacía calor, olía a sudor, iba lleno de gente de la sierra, y cada vez que el camión frenaba en un tope o en un retén militar, yo metía la mano a mi mochila, agarraba mi Glock y me preparaba para disparar. Yo estaba seguro de que en cualquier momento se iba a subir un sicario con una fotomía a buscarme. Fueron 7 horas de trayecto hasta Morelos. Cuando el camión cruzó el puente de Mezcala y vi que ya estábamos dejando atrás la peor zona de Guerrero, empecé a llorar. Lloré de rabia, de impotencia, por mis compañeros muertos, por haberme convertido en cómplice, por haber creído que estaba sirviendo de algo, cuando en realidad solo fui el peón de unos políticos mafiosos. Llegamos a Cuernavaca, nos separamos mi comandante y yo. Me dijo: «Cambia tu número, no busques a tu familia en un mes, piérdete». Y eso hice. Desaparecí del mapa. Nunca reclamé mi finiquito, dejé mi carrera policial atrás. Me escondí en un estado del norte trabajando como guardia de seguridad privada en una pinche fábrica, ganando el salario mínimo, pero por lo menos durmiendo sin el temor de que me fueran a cortar la cabeza. Es una historia brutal, hermano. Gracias por confiar en Mex Livo para contarla
y abrirnos los ojos sobre lo que pasa allá. Gracias a ustedes. Solo quiero decirle a los chavos que ven este podcast que a veces ven a los escoltas o a los sicarios en sus camionetas blindadas, con sus armas y su dinero, y piensan que es una vida de película, de respeto, de poder. No es cierto. Es una vida de mierda. Eres un perro desechable para los políticos y para los cárteles. Cuando ya no les sirves, cuando sabes mucho, te mandan matar y ni siquiera se ensucian las manos. La política allá abajo, en los municipios alejados, no es democracia, es un negocio de sangre. El gobierno y el cártel son exactamente lo mismo. Comen en la misma mesa y se ríen de la gente. Yo logré salir vivo, pero la mayoría de los que estaban conmigo están muertos o desaparecidos. Y eso, ese peso de saber lo que hice y lo que vi, lo voy a cargar hasta el día que me muera. No hay dinero en el mundo que pague la tranquilidad de poder dormir en paz.